Hola a todos, continuamos con nuestra segunda unidad de conocimiento de nuestro módulo de producción en esta sesión que se denomina Orígenes y Desarrollo de la Televisión, y vamos a hablar de un poco del recorrido histórico de la televisión en Colombia, un recorrido rápido, titulada esta unidad de conocimiento La televisión en Colombia del urbano a lo rural. En primera instancia, hay que entender cómo comienza o cómo se pone, cuál es la lógica de la puesta en marcha del proyecto de la televisión en Colombia. La televisión en Colombia llega gracias a la llegada al poder del general Gustavo Rojas Pinilla, después de un golpe militar en 1953. Rojas Pinilla promete al pueblo inducir en el país el nuevo y más influyente medio de comunicación, la televisión, idea que el general había concebido desde 1933, estando antes de la guerra en Alemania. Hay que entender que Rojas Pinilla, por ser, digamos, un militar, veía en la televisión un elemento más propagandístico que como un elemento para educar. La inauguración de la televisión en Colombia se dio en el año 1954, el 13 de junio, más exactamente, como un servicio prestado directamente por el Estado en el marco de la celebración del primer año de gobierno del general Rojas Pinilla. Estas emisiones se realizaron con equipos importados directamente desde Alemania y con la ayuda de técnicos cubanos que vinieron a ayudar en toda la parte o la labor necesaria para la producción de esto. Es importante resaltar el papel de Fernando Gómez Agudelo, un hombre que sabía mucho de comunicación, que fue nombrado por el general Gustavo Rojas Pinilla para ser el director de la televisión nacional. La televisión comercial en Colombia comienza en el año 1955. En agosto de 1955, las cadenas radiales Caracol y RCN, que ya tenían concesiones de espacios radiales, acceden a espacios comerciales en la recién creada televisión, para lo cual se designa la empresa de televisión comercial TVC y el manejo de estos espacios comerciales. Principalmente la TVC tenía como socios a las cadenas radiales Caracol y RCN. Lo que hacían Caracol y RCN en un principio es que eran licenciatarias de unos espacios específicos en los cuales programaban algunos programas y contenidos, principalmente noticiosos, pero la administración y propiedad de los canales era del Estado únicamente. En 1958 la televisión sale de los estudios. La primera transmisión que se hace fuera de estudio de la televisión colombiana se realiza el 2 de mayo de 1958. Se hace la primera transmisión a control remoto en la televisión colombiana. Se realiza desde los estudios de la calle 24, en los estudios de lo que hoy es la Biblioteca Nacional, y el evento que se transmite se hace desde el Teatro Colón con la presentación de la novena Sinfonía de Beethoven. Algunos hitos importantes en la historia de la televisión colombiana es primero el nacimiento en 1963 del Instituto Nacional de Radio y Televisión Inravisión, que era el organismo encargado de regular y fomentar la producción de televisión en Colombia. En 1966 nace el Canal 9, Teletigre, el Canal 2 y el Canal A y el Canal Institucional fueron los primeros canales de televisión en Colombia. En 1968 se realiza la transmisión internacional de la visita del Papa Pablo VI a Colombia. Esta transmisión se origina con equipos y producción nacional para el mundo. En 1969 se transmite o se retransmite vía satélite la llegada del hombre a la luna. El Canal 11 y la televisión educativa, el nacimiento de lo que hoy conocemos como RTBC o Señal Colombia, llega en la década de los 70, en 1970, 9 de febrero de 1970, cuando el ministro de Comunicaciones Antonio Díaz García inaugura el Canal 11 de televisión educativa popular para adultos desde el auditorio de Inravisión en el CAN.
El 23 del mismo mes comienzan los cursos básicos por televisión que estaban diseñados para enseñar a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Los cursos serían transmitidos en telecentros instalados en los departamentos del Huila, Cundinamarca, Tolima, Antioquia y Boyacá. Esto fue un esfuerzo, un experimento que trató de hacer el Estado para aprovechar la televisión como elemento educativo y fuente educativa, así como se venía haciendo desde hace algunos años con la radio, por ejemplo proyectos como Radio Sutatensa, donde se buscaba hacer formación y educación a distancia de las personas, principalmente en las zonas rurales del país. Se puede decir que la madurez de la televisión colombiana llega cuando empezamos a producir contenidos propios, principalmente en el campo del dramatizado y el melodrama. Uno de los primeros y quizás el más icónico de esa época fue la comedia costumbrista Yo y Tú, de Alicia del Carpio, que narraba los hechos que narraba las lógicas de la típica sociedad bogotana de la época. Con la madurez comenzó la producción propia de programas que en algunos géneros como las telenovelas se exportan de manera generalizada. Otros hitos importantes en la historia de la televisión colombiana es la televisión colombiana vía satélite. A través de los satélites de Comsat se pone a disposición del mundo entero la señal de la televisión colombiana a partir del 25 de marzo de 1970. Y la televisión a color y los canales regionales, que por iniciativa de Gravisión y las programadoras de televisión Punch, Caracol y RTI, se transmite la inauguración del Mundial de Alemania y el primer partido Brasil versus Yugoslavia el 13 de junio de 1974, que sería considerada o fue la primera emisión a color de la televisión colombiana. En 1984 nacen los canales regionales, quizás el más importante de ellos, Teleantioquia. Otros hitos de la televisión colombiana: en 1985 nace la televisión por suscripción en Colombia. Nacen empresas como TV Cable en Bogotá y otras empresas en Cartagena, Ibagué, Bucaramanga, Cali y Pereira. En 1995 nace la Comisión Nacional de Televisión, la CNTV, para cumplir el mandato constitucional del 91 que pedía crear un ente autónomo para vigilar la televisión, que desplazaba, digamos, el poder que dependía del Ministerio de las Comunicaciones directamente, y ya el Ejecutivo no controlaría la autonomía de la televisión, para que no se generaran elementos como censura previa. En 1998 es un hito muy importante en la historia de la televisión colombiana, porque es cuando se abren y se entregan en concesión la operación explotación del servicio público de televisión a los canales Caracol y RCN, para que hagan una explotación de carácter privado del espectro radioeléctrico. En 1999 inicia en operaciones City TV, que es el primer canal local de carácter privado que opera en la ciudad de Bogotá. En el 2004 se liquida Inravisión, el Instituto Nacional de Radio y Televisión, y nace RTVC, que es Radio Televisión de Colombia, como ente u organismo público encargado de gestionar los contenidos y los canales de la televisión pública. En el 2002 se ordena la liquidación de la Comisión Nacional de Televisión, y en el 2012 nace la Autoridad Nacional de Televisión, que en este momento es el ente o la entidad que se encarga de regular todo lo que tiene que ver con los contenidos y de la televisión en Colombia. Una cuestión importante de cómo funcionaba el sistema de televisión en Colombia hasta antes de la llegada de los canales privados en el año 1998 era el funcionamiento mixto de la televisión. Este funcionamiento mixto consistía en que el Estado era el gerente de los canales, y asignaba espacios a unas empresas que se denominaban programadoras, que podían en estos espacios programar contenidos propios o comprados. Este modelo favoreció en cierto sentido la competencia y la proliferación de muchas empresas programadoras y productoras que esencialmente trabajaban con el canal 1 y el canal A. Este modelo de programación mixta terminó
abruptamente en el año 1999 al 2000 con la llegada de los canales de televisión privados, RCN y Caracol, que rápidamente coparon el mercado e hicieron inviable el modelo mixto de televisión. Cabe la pena recordar que muchas de estas programadoras como RTI se convirtieron en casas productoras de contenidos para los canales nacionales e internacionales, y muchas otras como Coestrellas, la misma Audiovisuales, que era una programadora de carácter público, y Punch, desaparecieron. Esta es una pequeña línea rápida de lo que fue la evolución o la línea de evolución de la televisión en Colombia, desde el funcionamiento de producción, no tanto desde los contenidos.